¿Alguna vez has sentido que tu casa está pesada, que las cosas no fluyen, que hay discusiones constantes, bloqueos financieros, insomnio o una tristeza inexplicable? Déjame decirte que no es casualidad. Lo que muchos no saben es que hay principios bíblicos escondidos, estrategias espirituales que Dios dejó como armas para proteger tu hogar, tu familia y tu vida. Y uno de esos elementos es algo tan sencillo pero tan poderoso como la sal. Sí, la sal. No es un amuleto, no es brujería, no es superstición. Es un acto profético con base bíblica que cuando se hace con fe y en obediencia, abre las puertas a milagros, rompe cadenas espirituales y cierra las entradas que el enemigo ha querido usar para afectar tu casa. Hoy te revelaré cuáles son los 7 lugares específicos donde debes colocar sal en tu hogar, acompañado de oración y palabra, y te aseguro que verás cómo la atmósfera espiritual cambia, cómo la paz regresa, cómo las puertas de bendición se abren y cómo todo aquello que estaba estancado comienza a fluir en tu vida. Quédate hasta el final, porque este mensaje no es casualidad. Dios te trajo aquí porque quiere enseñarte a proteger tu casa, tu familia y tu vida. 1. La entrada principal, el umbral espiritual de tu casa. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué la puerta principal es tan importante, no solo físicamente, sino espiritualmente? Lo que muchas personas no comprenden es que la puerta de tu casa no solo es la entrada para quienes llegan físicamente, sino que también es la primera línea de defensa espiritual que protege tu hogar. A través de ella puede entrar la bendición, pero si no está cubierta espiritualmente, también puede ser la vía por donde el enemigo intenta acceder para traer discordia, enfermedad, ruina, opresión y toda clase de influencias oscuras. Desde tiempos antiguos, Dios ha dado instrucciones claras sobre cómo proteger nuestros espacios. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba por ser liberado de Egipto, Dios ordenó que pusieran la sangre del cordero en los dinteles y marcos de las puertas para que el espíritu de muerte pasara de largo. Este acto no era un simple ritual, era un acto de fe, obediencia y protección espiritual. Y aunque hoy no ponemos sangre en las puertas, hay elementos espirituales que, cuando son usados con fe y oración, cumplen una función similar. Uno de ellos es la sal. La sal en la Biblia representa pacto, pureza, preservación y protección. Jesús mismo dijo: «Vosotros sois la sal de la tierra». Mateo 5:13. En la antigüedad, la sal también era usada en los sacrificios como señal de que el pacto con Dios era perpetuo, firme e incorruptible. Cuando colocas sal en la entrada de tu casa, no estás haciendo un acto supersticioso. Estás haciendo un acto profético, declarando en el mundo espiritual que tu hogar pertenece a Dios, que ningún espíritu de maldad tiene permiso para entrar, que toda obra de brujería, maldición, envidia, chisme, ruina, enfermedad o división es frenada en ese umbral. Pero este acto no es mecánico, tiene que ir acompañado de fe, oración y declaración. Cuando pongas sal en la puerta, hazlo mientras oras en voz alta diciendo: «En el nombre de Jesús, yo consagro este hogar al Señor. Declaro que este umbral es un lugar de bendición. Todo espíritu de maldad, todo espíritu de ruina, de enfermedad, de división, de opresión, queda atado y sin poder. Por este lugar solo entra la bendición, la paz, el amor, la prosperidad, la salud y la presencia de Dios. Nada que no venga del reino de los cielos tiene derecho a cruzar esta puerta. Todo intento del enemigo es anulado ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús». Imagina esto como un muro invisible que se levanta en el mundo espiritual. La Biblia dice en Isaías 59:19: «Cuando el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él». Y tú,
Cuando colocas la sal, estás levantando esa bandera, ese estándar de protección espiritual. Quizás te has dado cuenta de que, justo cuando alguien entra a tu casa, comienzan las discusiones, o llega la tristeza, o de repente todo se bloquea. ¿Te ha pasado que visitas ciertas casas y sientes paz, mientras que en otras sientes incomodidad, peso, malestar? Eso no es casualidad. Las atmósferas espirituales son reales, y la puerta es la frontera donde debes decidir qué entra y qué no entra. Colocar sal en la entrada también tiene otro significado profundo. Estás recordando el pacto que Dios tiene contigo. Así como en la antigüedad los pactos se sellaban con sal como símbolo de que nada los corrompería, hoy tú estás sellando espiritualmente tu casa bajo ese mismo principio bíblico. Y quiero que entiendas algo. Esto no es brujería ni superstición. Esto es fe activa. Es poner por obra los principios que Dios ha dejado en su palabra. Cuando lo haces, el mundo espiritual responde. Ángeles son enviados a proteger tu hogar. Los demonios retroceden porque reconocen la autoridad del nombre de Jesús y del pacto sellado sobre tu casa. A partir de este día, cada vez que abras esa puerta, recuerda que estás abriendo no solo a lo físico, sino a lo espiritual. Comienza cada mañana orando en tu puerta. Señor, que hoy por esta puerta solo entre tu bendición, tu paz y tus propósitos. Toda obra del enemigo queda fuera. Mi casa te pertenece. Y si hay alguien en tu familia que vive contigo, pero no comparte tu fe, no te preocupes. Lo que tú haces con fe cubre tu hogar. La Biblia dice que cuando un creyente está en casa, santifica todo el hogar. 1 Corintios 7:14. Así que tú, mujer o varón de fe, eres el canal de bendición para tu familia, aunque otros no lo entiendan. También te digo esto, después de hacer este acto, observa, porque las cosas comenzarán a cambiar. Cosas que antes parecían normales, como peleas constantes, malentendidos o pérdidas financieras, empezarán a disiparse. Vas a sentir un ambiente más liviano, más lleno de paz. Y no es magia, es el poder de Dios actuando a través de tu obediencia y tu fe. Pero hay algo más. La sal en la entrada debe ser renovada cada cierto tiempo. Cada mes, cada vez que hagas una limpieza espiritual profunda, vuelve a colocarla. Ora, renueva el pacto y reafirma tu cobertura espiritual. Ahora que sabes esto, quiero que lo pongas en práctica hoy mismo. Ve, toma un poco de sal, puede ser sal gruesa o sal común. Colócala discretamente en las esquinas interiores del marco de la puerta, o justo en la entrada, donde nadie lo vea si quieres, pero donde espiritualmente marque tu territorio. Y mientras lo haces, recuerda, tú y tu casa están cubiertos por el poder de Dios. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cuando entiendes el poder de sellar la puerta de tu casa, entiendes que no solo estás cerrando el paso a las malas energías y a los espíritus inmundos, sino que estás abriendo la puerta del cielo para que la bendición, la paz y la gloria de Dios habiten contigo. Prepárate, porque este es solo el primer lugar. Lo que viene es aún más revelador. El enemigo no podrá resistir lo que vas a aprender hoy. 2. Las esquinas de tu casa, rompiendo ataduras ocultas. Pocas personas entienden que las esquinas de una casa no son solo espacios físicos donde se encuentran las paredes. En el mundo espiritual, las esquinas representan puntos donde muchas veces se acumulan energías, cargas y presencias invisibles que afectan el ambiente del hogar. De hecho, desde la antigüedad, las culturas paganas utilizaban las esquinas para realizar conjuros, ataduras, maldiciones y pactos ocultos. No es casualidad que hasta hoy muchos brujos y hechiceros trabajan con las esquinas, sabiendo que son puntos de acceso espiritual. Pero aquí es donde la sabiduría de Dios supera cualquier obra del enemigo. En la Biblia, las esquinas tienen un significado sagrado.
El altar de sacrificio que Dios ordenó construir para su pueblo tenía cuernos en sus 4 esquinas, Éxodo 27:2, que representaban poder, autoridad, protección y cobertura. Cuando el sacerdote tocaba esos cuernos, estaba invocando la misericordia y la cobertura divina. Lo mismo ocurre hoy cuando tú decides sellar las esquinas de tu casa con oración y con sal. Estás tomando autoridad en el mundo espiritual diciendo: aquí no hay lugar para la oscuridad. Este espacio le pertenece al Señor. ¿Por qué las esquinas? Porque son lugares donde se acumulan no solo polvo y suciedad física, sino también cargas espirituales. ¿Te ha pasado que ciertos espacios de tu casa se sienten más fríos, más tensos, más pesados? ¿O que siempre que pasas por cierta esquina sientes incomodidad o incluso te sientes observado? Eso no es casualidad. Hay huellas espirituales que, si no se limpian con la autoridad de Dios, continúan generando opresión, tristeza, conflictos e incluso enfermedades. Cuando colocas sal en cada esquina de tu casa, lo haces como un acto de guerra espiritual. No es solo colocar la sal, sino hacerlo mientras oras con autoridad, declarando versículos, proclamando la victoria de Cristo, rompiendo toda maldición, atadura o portal que haya sido abierto consciente o inconscientemente. La oración podría ser algo como esto: en el nombre de Jesús, yo consagro esta esquina al Dios Altísimo. Declaro que aquí no hay lugar para demonios, espíritus de opresión, de tristeza, de enfermedad ni de ruina. Todo lo que se haya acumulado en este lugar, sea visible o invisible, queda cancelado ahora mismo por el poder de la sangre de Cristo. Aquí solo habita la paz de Dios, el gozo, la prosperidad, la salud y la presencia del Espíritu Santo. Cubro esta esquina con la sal del pacto, símbolo de pureza, protección y autoridad espiritual. Este acto rompe cadenas que muchas veces no sabías que estaban allí. Si tu casa fue habitada antes por otras personas, no sabes qué puertas espirituales pudieron haber quedado abiertas. Si hubo discusiones, peleas, violencia, enfermedades, prácticas ocultas o incluso simplemente ambientes tóxicos, todo eso deja huellas. Pero la buena noticia es que la autoridad de Cristo es suficiente para limpiar, liberar y renovar cualquier espacio. Colocar sal en las esquinas de cada habitación es como levantar columnas espirituales de luz y protección. Es establecer el reino de Dios dentro de tu hogar. Es declarar que desde ese momento ningún espíritu contrario a Dios tiene derecho legal para permanecer allí. Y te diré algo que muchos no se atreven a decir. Hay espíritus que se esconden. Se esconden en las sombras, en los rincones, en los lugares menos visibles, esperando momentos de debilidad para atacar con enfermedades, tristeza, opresión, ansiedad o discordia. Pero cuando tú, mujer o varón de fe, te levantas, tomas la sal y oras con autoridad, la oscuridad no tiene otra opción más que huir, porque donde está la luz de Cristo, las tinieblas no pueden permanecer. A partir de hoy, cada esquina de tu casa será un altar invisible donde la gloria de Dios habita. Cada vez que pases cerca, recuerda: mi casa está sellada. Aquí habita el Señor. Hazlo habitación por habitación. No te saltes ninguna. Las esquinas del salón, de la cocina, de los dormitorios, del baño, del patio, del garaje, todo espacio que esté bajo tu techo debe ser consagrado. Y mientras lo haces, declara: yo y mi casa serviremos al Señor. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, la condenamos. Este es el pacto que tengo con Dios, y su palabra no se apartará de mi hogar. Parafraseando Isaías 54:17. Una vez que completes este proceso, observa los cambios. Donde antes había discusiones, reinará la paz. Donde había insomnio, llegará el descanso.
Donde había estancamiento económico, comenzará a fluir la provisión, porque no es la sal lo que obra el milagro. Es tu fe activa, tu obediencia y la presencia de Dios manifestándose en tu hogar. ¿Estás listo? Esto apenas comienza. Prepárate para el tercer lugar donde debes poner sal. Lo que aprenderás te abrirá los ojos y te dará herramientas para blindar tu casa contra cualquier ataque espiritual. 3. Las ventanas, sellando los portales espirituales. Pocas personas entienden que las ventanas de una casa no son solo elementos físicos que permiten el paso de la luz, el aire y la vista hacia el exterior. En el mundo espiritual, las ventanas representan portales, puntos de conexión entre lo que sucede dentro y lo que ocurre fuera. Son espacios por donde pueden entrar bendiciones, pero también maldiciones, dependiendo de cómo esté protegida tu casa espiritualmente. La Biblia menciona las ventanas en muchos contextos. Por ejemplo, Malaquías 3:10 dice: «Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Aquí vemos que las ventanas representan acceso a la bendición celestial, pero si existen ventanas de bendición en lo espiritual, también hay ventanas por donde el enemigo intenta observar, entrar o influenciar. Muchos ataques espirituales comienzan justamente a través de las ventanas. Discusiones que se originan sin motivo, pensamientos negativos, insomnio, ansiedad inexplicable, miedo por la noche, sombras que se perciben pasar, sonidos extraños. Todo esto puede estar relacionado con portales abiertos en las ventanas físicas y espirituales de tu hogar. Es por eso que muchos sabios en la fe y líderes espirituales recomiendan consagrar no solo las puertas, sino también cada ventana de la casa. Y aquí es donde entra el poder espiritual del acto de colocar sal. La sal representa pureza, protección, pacto y preservación. Cuando tú pones sal en las ventanas, ya sea en los bordes, en las esquinas o en un pequeño recipiente que coloques discretamente cerca, estás declarando en el mundo espiritual que ninguna obra de las tinieblas tiene permiso para entrar a tu hogar. Estás sellando ese portal con la cobertura del Altísimo. La oración que puedes hacer mientras colocas la sal podría ser como esta: Señor, en el nombre de Jesús, hoy sello esta ventana. Declaro que todo espíritu inmundo, toda energía de destrucción, toda influencia de tristeza, miedo, pobreza, enfermedad o división, queda cancelada ahora mismo. Cubro este lugar con la sangre de Cristo y coloco esta sal como símbolo de pureza, de protección y de pacto contigo. Que solo entre a través de esta ventana la luz, la paz, la alegría, la bendición y la presencia de Dios. Todo lo contrario queda fuera, sin poder y sin derecho legal sobre este hogar. Y esto no es un simple acto simbólico, es un acto de autoridad espiritual. Porque aunque no veamos el mundo espiritual, este es tan real como el físico. Así como pones cerraduras para proteger tu casa de ladrones, la sal colocada con fe es una cerradura espiritual contra demonios, maldiciones y espíritus de opresión. ¿Cuántas veces has sentido que cuando abres una ventana sientes de repente un cambio de ambiente? ¿O has escuchado ruidos en la noche que vienen precisamente de ahí? ¿O has visto sombras pasar cerca de las ventanas? Todo eso tiene una explicación espiritual. Sellar las ventanas es blindar tu casa. Significa decirle al enemigo: aquí no entrarás, esta casa está bajo la cobertura del Altísimo. Y no te olvides de hacer esto en todas las ventanas, las de la sala, de los dormitorios, de la cocina, del baño, del garaje, incluso las ventanitas pequeñas que a veces parecen insignificantes. En el mundo espiritual no hay espacio pequeño, todo debe estar cubierto. Cada vez que pases cerca de tus ventanas después de hacer este acto, puedes orar en silencio.
Declaro que las ventanas de los cielos están abiertas para mi hogar y que toda bendición desciende sobre nosotros. Cierro toda ventana espiritual que el enemigo haya querido usar para influenciar nuestra paz. Aquí reina Cristo. Aquí habita su presencia. Y lo más maravilloso es que no es la sal la que tiene poder, sino tu fe activa y la autoridad que Dios te ha dado. La sal es simplemente una herramienta simbólica que activa tu fe en el mundo físico para desatar poder en el mundo espiritual. Observa lo que ocurrirá después. Ambientes que se sentían pesados se volverán livianos. Donde antes había discusiones, ahora habrá armonía. Donde había miedo, llegará paz. Porque has tomado la autoridad que te corresponde como hijo o hija del Dios Altísimo. Prepárate, porque lo que viene es aún más revelador. El cuarto lugar donde debes colocar sal te abrirá los ojos sobre una estrategia espiritual que muchos desconocen, pero que puede cambiar radicalmente la atmósfera de tu hogar. 4. Las habitaciones, donde descansa tu espíritu y tu alma. Las habitaciones son los espacios más íntimos de un hogar. Allí descansas, piensas, oras, sueñas y te conectas con tu esencia. Pero también es el lugar donde muchas veces llegan los ataques espirituales más sutiles y peligrosos. Insomnio, pesadillas, pensamientos de ansiedad, opresión nocturna, sombras, ruidos, escalofríos o simplemente una atmósfera pesada que no te deja descansar. Lo que muchos no saben es que las habitaciones son blancos espirituales prioritarios para las fuerzas de oscuridad. ¿Por qué? Porque es el lugar donde más vulnerable estás, cuando tu cuerpo duerme y tu espíritu descansa. Es allí donde el enemigo intenta sembrar cansancio espiritual, enfermedades emocionales y hasta ruina financiera, porque cuando te roba la paz, te roba la fuerza para avanzar. Por eso, el acto de colocar sal consagrada en las habitaciones no es un capricho ni una superstición, sino un acto de guerra espiritual directa. Significa declarar que tu descanso está bajo la cobertura de Dios, que ninguna presencia maligna tiene derecho a interrumpir tu sueño, tu paz, ni tu comunión espiritual. Cuando lees la Biblia, te das cuenta de que los hombres y mujeres de Dios entendían el poder de consagrar los lugares donde descansaban. El Salmo 4:8 declara: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Este versículo no es solo una poesía hermosa, es una declaración de autoridad espiritual sobre el ambiente donde duermes. Cuando tomas sal y la colocas en las esquinas de tu habitación, debajo de la cama, detrás de las puertas o en un recipiente escondido cerca del lugar donde duermes, lo que haces es activar un cerco espiritual. No es la sal la que protege, sino la fe con la que lo haces y la autoridad del nombre de Jesús. La oración en ese momento puede ser así: Señor, consagro esta habitación a ti. Todo espíritu inmundo, toda opresión, toda presencia de tinieblas queda ahora cancelada y expulsada en el nombre de Jesús. Esta habitación es territorio santo. Aquí solo habita tu presencia. Coloco esta sal como símbolo de pacto, pureza y cobertura espiritual. Mis sueños, mi descanso y mi mente están protegidos bajo tu manto. Que toda obra del enemigo quede inoperante ahora mismo. Y te digo algo más. Si en tu hogar han dormido antes personas que practicaban ocultismo, que tenían vidas desordenadas o que simplemente estaban lejos de Dios, las habitaciones pueden cargar con residuos espirituales que afectan la paz. Muchos no entienden por qué no pueden dormir bien desde que se mudaron, o por qué sienten tristeza inexplicable al entrar en ciertas habitaciones. Todo eso son señales claras de contaminación espiritual. La sal, junto con la oración y la autoridad de la palabra, sirve como un limpiador espiritual. Lo que el ojo humano no ve, el mundo espiritual sí reconoce. Además, no olvides declarar con fe en voz alta mientras colocas la sal:
Declaro que mi habitación es un altar de adoración. Aquí no hay espacio para el miedo, la tristeza, la opresión ni la oscuridad. Toda atmósfera contraria al Espíritu Santo queda desactivada. Solo la paz de Dios reina aquí. Lo que no es de Dios se va, y lo que es de Dios permanece y se multiplica. No subestimes este acto. Después de hacerlo, comenzarás a notar cómo cambia el ambiente. Dormirás mejor, tus sueños serán más claros, incluso sueños proféticos. Sentirás descanso verdadero, y lo que antes era carga, tristeza o incomodidad, desaparecerá poco a poco. Recuerda esto siempre. Tu habitación no es un lugar cualquiera. Es tu refugio espiritual dentro de tu casa. Si el enemigo logra perturbarte ahí, logra debilitarte. Pero si tú sellas ese lugar, blindas tu vida espiritual y tu descanso. Prepárate, porque el quinto lugar donde debes colocar sal te sorprenderá. Es un lugar que muchas veces pasa desapercibido, pero que es una de las puertas más comunes por donde el enemigo intenta entrar a los hogares. 5. Las ventanas, portales espirituales que muchos ignoran. Las ventanas no son solo una vía física de entrada o salida de aire y luz. En el mundo espiritual, representan portales por donde pueden entrar o salir bendiciones, o también influencias espirituales negativas, si no están protegidas. Tal vez nunca lo habías pensado así, pero las ventanas tienen un simbolismo profundo en la Biblia. Mira lo que dice Malaquías 3:10. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí las ventanas están asociadas a canales de bendición espiritual que Dios abre desde el cielo hacia nosotros. Pero de la misma manera que Dios puede abrir ventanas de bendición, el enemigo también intenta usar las ventanas físicas y espirituales como puertas de acceso para traer división, enfermedad, accidentes, ruina o perturbación espiritual a tu hogar. ¿Cuántas veces personas reportan haber visto sombras pasar por las ventanas, escuchar ruidos inexplicables cerca de ellas o sentir que desde allí viene una presencia extraña? No es casualidad. Las ventanas, especialmente si están en habitaciones donde se discute, se pelea o donde han ocurrido actos de impureza espiritual, se convierten en puntos débiles del hogar si no están debidamente consagradas. Por eso, Dios hoy te revela que debes tomar sal consagrada y colocar pequeñas porciones en las esquinas internas de cada ventana o en pequeños recipientes escondidos cerca de ellas. Mientras lo haces, debes orar declarando que toda entrada espiritual queda sellada para el enemigo, pero abierta solo para la bendición de Dios. La oración puede ser como esta: Señor, coloco esta sal en el nombre de Jesús como símbolo de limpieza y cobertura espiritual sobre esta ventana. Cancelo y cierro toda puerta abierta al enemigo. Declaro que esta ventana es ahora un canal exclusivo de bendición, luz, paz y presencia divina. Nada que no venga de ti tiene acceso a este hogar. Lo que viene del enemigo queda destruido y anulado en el nombre poderoso de Jesús. También es muy importante entender que muchas veces la contaminación espiritual no está dentro del hogar, sino que proviene del exterior. Personas que lanzan palabras de maldición desde afuera, vecinos que practican brujería, envidias, maldiciones lanzadas intencional o inconscientemente. Las ventanas son puntos por donde esas influencias pueden querer ingresar. Cuando tú blindas tus ventanas espiritualmente, no solo proteges el interior de tu casa, sino que también cortas cualquier flujo de contaminación externa que intente entrar. La sal es un elemento simbólico que representa pureza, preservación y pacto.
Pero recuerda siempre, no es la sal la que tiene poder, sino tu fe y la autoridad de la oración en el nombre de Cristo. Después de colocar la sal, es fundamental mantener una vida espiritual activa, oración constante, alabanza en tu hogar, lectura de la palabra y mantener un ambiente donde el Espíritu Santo se sienta cómodo. Así, tu casa no solo estará protegida, sino llena de la presencia de Dios. Y te doy una advertencia espiritual. Si después de colocar la sal cerca de las ventanas, notas que ocurren cosas como vidrios que se quiebran, aves que se golpean contra el vidrio, cambios bruscos en el ambiente, no te asustes. Eso solo significa que las fuerzas que antes operaban libremente en tu hogar han sido confrontadas y expulsadas. Persevera en la oración y verás la transformación completa. Prepárate, porque el sexto lugar es uno de los más descuidados, pero también uno de los más peligrosos cuando no se protege, y cuando lo descubras, entenderás por qué tantas cosas han estado pasando en tu vida sin explicación aparente. 6. Los espejos, portales espirituales, ocultos en tu casa. Pocos lo saben, pero espiritualmente, los espejos son mucho más que simples objetos decorativos. Desde tiempos antiguos, muchas culturas paganas y prácticas esotéricas han utilizado espejos como instrumentos para invocar espíritus, realizar rituales de adivinación o como portales hacia dimensiones espirituales. Esto no es superstición. Es una realidad espiritual ignorada por muchos creyentes. Aunque la Biblia no menciona literalmente los espejos como portales, sí nos habla de puertas espirituales, objetos contaminados y cosas abominables que pueden abrir brechas para que el enemigo entre a nuestras vidas y hogares. Piénsalo un momento. ¿Por qué en tantas prácticas ocultistas usan espejos? ¿Por qué existen rituales de brujería que los incluyen? Porque el enemigo sabe que estos objetos, cuando no están consagrados, pueden servir como puntos de acceso espiritual. ¿Alguna vez has sentido que un espejo en tu casa te incomoda? ¿Que parece que desde ahí te observan? ¿O has notado que ciertos ambientes donde hay espejos se sienten más cargados, más tensos, con discusiones constantes, insomnio o tristeza sin explicación? Esto no es casualidad. Por eso, Dios hoy te revela que uno de los lugares donde debes poner sal es cerca o detrás de cada espejo de tu casa. Coloca un pequeño puñado de sal en un recipiente discreto o directamente en la parte trasera del marco si es posible. Mientras lo haces, realiza una oración de guerra espiritual poderosa. Puedes orar así: Señor, en el nombre de Jesucristo, cancelo y cierro toda puerta espiritual abierta a través de este espejo. Si en algún momento fue consagrado, usado o contaminado para propósitos que no te agradan, hoy lo purifico con la autoridad que me has dado. Declaro que este objeto queda bajo la cobertura de tu sangre preciosa. Toda influencia demoníaca, toda sombra, todo portal queda destruido ahora mismo. Este espejo será solo lo que tú permitas, un reflejo físico, sin acceso espiritual para el enemigo. Amén. Y quiero que prestes mucha atención. Si en tu casa hay espejos heredados, espejos antiguos, espejos que pertenecieron a personas que practicaban ocultismo, brujería, espiritismo o que tenían vidas sumidas en pecado grave, esos objetos deben ser eliminados inmediatamente. No importa si son costosos o tienen valor sentimental, hay objetos que cargan una contaminación espiritual tan fuerte que su sola presencia puede traer ruina, enfermedades, discusiones, ataques espirituales y depresión. Después de realizar este acto profético, no te sorprendas si sientes un cambio radical en el ambiente de tu casa. Las cargas se disipan, la atmósfera se vuelve más ligera, desaparecen los ruidos extraños, los sueños perturbadores se van y la paz de Dios comienza a manifestarse de manera tangible. Recuerda siempre, no es la sal la que tiene el poder, es tu fe, tu autoridad como hijo o hija de Dios.
y el poder del nombre de Jesús. La sal es simplemente un acto simbólico que Dios honra cuando va acompañado de fe y oración. Lo que antes servía como puerta para las tinieblas, ahora se convertirá en un reflejo de la gloria de Dios en tu hogar. Y presta atención, porque lo que te voy a revelar en el séptimo lugar es uno de los mayores secretos que el enemigo ha intentado ocultar. Es un sitio dentro de tu casa que, cuando no está consagrado, puede ser el centro de opresión espiritual más fuerte. 7. La entrada principal, el umbral espiritual de tu hogar. No es casualidad que en las Escrituras Dios le haya ordenado a su pueblo poner sangre en los dinteles y marcos de sus puertas durante la Pascua. Éxodo 12:7. Ese acto no solo tenía un significado físico, sino profundamente espiritual. La puerta de tu casa no es solo un acceso físico, sino también un umbral espiritual. Todo lo que entra o sale de tu hogar cruza esa puerta. Y espiritualmente, las puertas son símbolos de autoridad, de permiso, de entrada y salida de bendiciones o de maldiciones. Por eso, muchas veces sentimos que aunque limpiemos la casa, oremos y busquemos de Dios, algo aún parece estar mal. Discusiones constantes, tristeza, ansiedad, enfermedades o estancamiento. ¿Y sabes por qué puede ser? Porque el enemigo se mantiene acechando desde la puerta. La entrada principal es el primer lugar donde las bendiciones llegan, pero también donde el enemigo intenta colocar trampas invisibles, personas que entran con malas intenciones, envidias, espíritus de división, ruina o enfermedades, cosas que traemos sin darnos cuenta, objetos contaminados, regalos con cargas espirituales, palabras malditas soltadas desde la entrada. Por eso hoy, en esta revelación divina, Dios te dice: pon sal en la entrada de tu casa. Hazlo de esta manera. Coloca un pequeño puñado de sal a cada lado de la puerta principal, en las esquinas interiores y exteriores si es posible. Puedes también trazar simbólicamente una línea de sal en el marco inferior, mientras declaras que ningún espíritu inmundo cruzará ese umbral. Acompaña este acto con una oración de autoridad, declarando lo siguiente: en el nombre de Jesucristo, consagro esta puerta a ti, Señor. Declaro que todo lo que entre en esta casa será bendición, será paz, será luz. Todo lo que no proviene de ti queda detenido en este umbral. Ningún espíritu de ruina, enfermedad, división, brujería, maldición o tristeza podrá cruzar esta puerta. Lo ato, lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro esta entrada sellada con la sangre de Cristo. Amén. Te aseguro que después de hacer esto, notarás un cambio radical. Personas que antes venían a tu casa a sembrar discordia dejarán de visitarte. Visitas que llegaban y traían ambientes pesados ya no podrán soportar la atmósfera espiritual de luz y paz que ahora cubrirá tu hogar. La sal actúa como un símbolo profético de purificación y pacto. Recuerda que Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Y eso significa que tú tienes autoridad espiritual sobre tu casa, tu familia y tu entorno. Cuando haces este acto, estás diciendo espiritualmente: mi casa le pertenece a Dios. Aquí no hay lugar para las tinieblas. Y si a esto le sumas una vida de oración constante, de lectura de la palabra y de adoración en tu hogar, te garantizo en el nombre de Jesús que las cadenas se rompen, los portales se cierran y tu casa se convierte en un refugio espiritual bajo la cobertura del Altísimo. Ahora te hago una pregunta muy seria. ¿Vas a ignorar esta revelación o vas a actuar? Porque este conocimiento es una advertencia, pero también es una llave que abre puertas de bendición sobrenatural. El enemigo no quería que tú escuchases este mensaje, pero ya es tarde para él. Hoy la luz de Dios llega a tu vida y a tu casa. Hoy se rompe toda cadena, se destruye todo plan oculto y comienza una nueva temporada para ti y para los tuyos. No subestimes lo que te ha sido revelado.
Lo que viene a continuación es aún más importante, porque ahora te voy a guiar en una reflexión poderosa donde entenderás espiritualmente por qué estas prácticas no son supersticiones, sino principios del reino de Dios. Detente un momento. Piensa en esto. ¿Qué tanto has ignorado lo espiritual que sucede a tu alrededor? Porque aunque muchas veces creemos que todo lo que vivimos es fruto del azar, de las circunstancias o simplemente de problemas cotidianos, la realidad espiritual es muchísimo más intensa de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. La Biblia está llena de señales, actos proféticos y elementos simbólicos que representan realidades del mundo espiritual. La sal es uno de esos elementos. No es simple sal, no es superstición, no es magia. Es un recordatorio constante de un principio espiritual. Dios es un Dios de pactos, de purificación y de preservación. Cuando tú colocas sal en ciertos lugares de tu hogar, lo que haces no es un acto místico vacío. Lo que haces es declarar físicamente algo que sucede en el mundo espiritual. Este lugar pertenece a Dios. Aquí no reina el enemigo. Aquí reina Cristo. Y déjame decirte algo que muy pocos predicadores se atreven a revelar. El enemigo no necesita una invitación formal para entrar en tu vida o en tu casa. Muchas veces basta con que haya desorden espiritual, falta de oración, falta de consagración, objetos contaminados, palabras malditas o incluso heridas abiertas en tu alma, para que él encuentre una puerta abierta. La realidad es que el mundo espiritual opera con legalidades. Lo que tú permites, lo que toleras, lo que ignoras, se convierte en acceso. Por eso, muchas personas viven atadas, oprimidas, en crisis tras crisis, sin entender que la raíz no está en lo visible, sino en lo invisible. ¿Y sabes qué? El enemigo se ríe cuando tú no haces nada. Él ama cuando tú piensas que lo espiritual es solo simbólico. Él se fortalece cuando tu casa carece de cobertura espiritual. Por eso Dios hoy te está revelando esto. Toma autoridad, levanta muros espirituales, protege lo que yo te he dado, porque no se trata solo de proteger tu casa física, se trata de proteger tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu salud, tu paz mental y tu propósito en esta tierra. Cuando colocas sal en tu hogar, tú estás diciendo que ningún espíritu de división entrará, que todo espíritu de enfermedad queda cancelado, que los demonios de ruina y escasez no tienen poder aquí, que la tristeza, la ansiedad, el insomnio, el miedo y la opresión se van, que tu hogar es un altar vivo donde mora el Espíritu Santo. ¿Y por qué la sal? Porque la sal representa el pacto. En Levítico 2:13, Dios le ordena a su pueblo que todas las ofrendas fueran sazonadas con sal. Eso no era por sabor físico, era porque la sal simboliza permanencia, preservación y pureza. La sal evita la corrupción. Así como en lo natural evita que los alimentos se descompongan, en lo espiritual simboliza que lo que está bajo pacto con Dios no se contamina, no se daña, no se pudre espiritualmente. Jesús mismo dijo en Marcos 9:50, «Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros». Es decir, tú eres la sal de tu hogar. Si tú estás espiritualmente fuerte, consagrado, lleno de la presencia de Dios, todo lo que está a tu alrededor es preservado, protegido y bendecido. Pero si tú te desconectas, te enfrías, te llenas de quejas, de dudas, de miedos, de desobediencia, entonces te vuelves insípido espiritualmente. Por eso, hoy más que nunca, es el tiempo de despertar, de entender que esto no es juego, no es tradición, no es superstición, es guerra espiritual. Es activar principios del reino de Dios que funcionan desde los tiempos de Abraham hasta hoy. Y te pregunto con total seriedad, ¿vas a permitir que el enemigo siga robándote la paz?
¿Vas a seguir viendo tu casa como un simple lugar físico o vas a entender que es tu altar espiritual, tu refugio, tu trinchera de batalla y tu fortaleza en Cristo? ¿Vas a ignorar esta advertencia o vas a tomar acción hoy mismo? Porque te garantizo una cosa, cada vez que obedecemos principios espirituales, el cielo se activa a nuestro favor. Dios no ignora cuando sus hijos se levantan con fe, con autoridad y con entendimiento espiritual. Si hoy te atreves a consagrar tu casa, a orar mientras colocas sal en estos 7 lugares que te he revelado, algo poderoso sucederá. No es magia, es obediencia activa y la obediencia trae bendición. De repente comenzarás a notar que las discusiones desaparecen, que el ambiente pesado se va, que el insomnio se rompe, que las enfermedades sin explicación empiezan a ceder, que la tristeza se convierte en gozo, que las puertas que estaban cerradas se abren, y eso no es casualidad, es resultado de un acto de fe, de obediencia y de autoridad espiritual. Hoy Dios te ha dado llaves, llaves que muy pocos conocen, llaves que el enemigo odia que se revelen, porque con ellas tú cierras puertas al mal y abres portales de bendición, de paz, de sanidad y de prosperidad espiritual para tu vida y para los tuyos. Ahora te pregunto una vez más, ¿estás listo para ponerlo en práctica? Porque este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. Esto es un llamado divino, es Dios hablándote, es el cielo moviéndose a tu favor, si tú te atreves a creer. Y prepárate, porque en el cierre de este mensaje te daré instrucciones finales, una oración poderosa y una palabra profética que sellará todo lo que hemos activado hoy en tu vida. Quiero que te detengas y pienses seriamente en esto. ¿De dónde vienen muchas de las cargas que hoy llevas? ¿Por qué tu casa parece ser un campo de batalla constante? ¿Por qué hay discusiones, enfermedades, ruina, tristeza, insomnio o un ambiente que pesa? Déjame revelarte algo muy profundo. Muchas batallas que hoy enfrentas no comenzaron contigo. Vienen de generaciones atrás. Son puertas que tus antepasados abrieron, consciente o inconscientemente. Pactos, maldiciones, prácticas ocultas, idolatría, palabras de maldición, traiciones, derramamiento de sangre inocente, cosas que, aunque tú nunca hayas participado directamente, quedaron abiertas en tu línea familiar y afectan tu vida y tu hogar. Por eso hay personas que aunque oran, ayunan, buscan de Dios, sienten que hay un muro invisible que no los deja avanzar. Intentan y todo se cae. Empiezan algo y fracasan. Buscan paz y lo que encuentran es conflicto. Lo que muchos no saben es que su casa está contaminada espiritualmente, cargada con residuos de opresión, tristeza, pobreza y oscuridad espiritual. No es casualidad que te cueste dormir, no es casualidad que haya discusiones constantes sin razón, no es casualidad que entres en tu hogar y, en vez de encontrar paz, sientas ansiedad, tristeza o desánimo. Aquí es donde el enemigo opera con mayor astucia. Te hace pensar que son solo problemas emocionales, estrés o casualidades. Pero lo que realmente pasa es que tu casa se ha convertido en un lugar vulnerable en el mundo espiritual, un territorio abierto donde las tinieblas operan libremente. Sin embargo, lo que el enemigo no esperaba es que hoy el cielo te revelaría las llaves para romper todo eso. Cuando tú tomas la sal, no es porque tenga un poder místico en sí misma, es porque tú estás activando un acto profético. Estás diciendo, aquí se rompe toda maldición generacional. Aquí no hay lugar para demonios. Esta casa no es territorio del enemigo, es altar del Dios Altísimo. Todo espíritu de escasez, división, enfermedad, ruina y tristeza queda desalojado en el nombre de Jesús. Es una declaración visible en el mundo físico que sacude el mundo invisible. Es un sello profético que grita a las tinieblas. Este hogar está bajo pacto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí
reina el Espíritu Santo. Y escucha esto con mucha atención. El enemigo respeta los actos de autoridad. Cuando un hijo o una hija de Dios se levanta con fe, con autoridad, con discernimiento y toma dominio espiritual de su casa, los demonios tiemblan. No pueden quedarse, no pueden resistir, porque tu autoridad no proviene de ti mismo, viene del cielo, viene de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. ¿Sabías que muchos hogares están llenos de objetos que traen maldición? Figuras ocultas, recuerdos de prácticas esotéricas, libros contaminados, música que invoca lo profano, adornos consagrados a otros dioses, regalos de personas que no tienen buenas intenciones. Todo eso se convierte en puertas espirituales abiertas. Por eso, cuando tú tomas la decisión de consagrar tu hogar, Dios empieza a hacer limpieza espiritual. Lo que tú no ves, Él lo empieza a remover. Las opresiones que tú sentías comienzan a romperse, el ambiente espiritual cambia, y tu casa, que era un campo de batalla, comienza a convertirse en un refugio de paz, de amor, de bendición y de luz. Recuerda siempre esto. Tu casa no es solo un lugar físico, es tu territorio espiritual, es el lugar donde se levanta un altar para Dios, o tristemente, un lugar que puede estar invadido si tú no ejerces autoridad. La buena noticia es que hoy Dios te está dando la oportunidad de cambiarlo todo. Él te ha revelado dónde colocar la sal, cómo orar, cómo declarar su palabra sobre cada rincón de tu hogar. Y si tú lo haces con fe, con entendimiento y con obediencia, te garantizo que algo sobrenatural sucederá. Verás que las cosas que antes no se movían comienzan a moverse. Las puertas que estaban cerradas se abren. Las enfermedades desaparecen. La opresión se va. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No subestimes esto. El enemigo ha hecho que muchas personas, incluso creyentes, se burlen de los actos proféticos. Los hace pensar que son supersticiones o exageraciones. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que si tú no los tomas en serio, él puede seguir operando libremente en tu vida. Pero hoy tú has despertado, hoy tú has recibido luz, hoy Dios te ha puesto esta llave en la mano. Ahora depende de ti usarla, porque el cielo respalda a los que se levantan en fe. Y te digo más, no solo verás cambios en tu casa, verás cambios en tu vida espiritual, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu salud y en tus emociones. Porque cuando tú alineas tu vida y tu hogar a los principios del reino de Dios, todo lo demás comienza a ordenarse. Hoy es un día profético. Hoy es un día de liberación. Hoy tu casa cambia. Hoy tu vida da un giro. Porque donde antes había opresión, ahora hay libertad. Donde antes había tristeza, ahora hay gozo. Donde antes había oscuridad, ahora hay luz. Y prepárate, porque en el momento en que terminemos este mensaje, oraremos juntos. Haré una oración de guerra, de cobertura, de liberación y de bendición por ti y por tu hogar. Y si lo haces con fe, verás los milagros que Dios tiene preparados. Tu casa no será la misma, tu vida no será la misma. Lo declaro y lo profetizo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amada hija de Dios, amado Hijo del Altísimo, si has llegado hasta este punto, no es por casualidad. Es porque el cielo te estaba esperando. Es porque el Espíritu Santo te trajo aquí para abrir tus ojos, para que entiendas que la vida espiritual es real, que las batallas invisibles son reales y que tú no naciste para vivir oprimido, triste, enfermo o atado a cadenas espirituales. Dios hoy te entregó herramientas. Hoy te dio llaves, hoy te reveló secretos del reino que no todos conocen, porque no todos están dispuestos a limpiar su vida, a limpiar su casa, a ponerse de pie como verdaderos guerreros espirituales. Y te digo algo con toda la autoridad del cielo, lo que tú hagas a partir de hoy cambiará tu presente, tu futuro y la atmósfera espiritual de tu casa.
Cuando tú tomas la decisión de consagrar tu hogar, de poner sal en esos 7 lugares clave que te he enseñado, y lo haces en oración, con fe, con palabras de autoridad, los cielos se abren. El fuego de Dios desciende. Los ángeles se posicionan alrededor de tu casa. Los demonios son desalojados. Toda puerta espiritual que estaba abierta es cerrada. Pero te digo algo más poderoso aún. Este acto profético no solo trae limpieza, trae bendición, porque donde el enemigo fue expulsado, el Espíritu Santo toma lugar. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay sanidad, hay paz, hay abundancia, hay unidad, hay gozo, hay restauración y hay milagros. Mira lo que dice la palabra en Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esa no es solo una frase bonita. Esa es una declaración de guerra, es un decreto celestial, es un grito que el mundo espiritual entiende. Mi casa no le pertenece al enemigo. Mi casa es un altar del Dios vivo. Por eso, hoy quiero invitarte a que no solo escuches este mensaje, sino que lo apliques, que te levantes en fe, que te pongas de pie como la mujer de Dios que eres, como el varón de Dios que eres, y que declares con tu boca, con tu corazón, con tu alma y con tu espíritu. Declaro que desde hoy mi casa es territorio sagrado. Aquí no habita el mal. Aquí reina Jesucristo. Toda maldición, todo espíritu inmundo, toda opresión, toda enfermedad, todo ataque espiritual queda sin poder, cancelado, destruido, en el nombre poderoso de Jesús. Y escúchame bien, esta declaración no termina aquí. Quiero que este mensaje sea un pacto espiritual entre tú y Dios. Y si sientes en tu corazón que este mensaje te habló, que Dios te tocó, que el Espíritu Santo te reveló cosas, entonces no te vayas sin sellar esto de una manera poderosa. Suscríbete ahora mismo a este canal, porque no estás aquí por casualidad. Dios te está llamando a entrar en un nuevo nivel espiritual. Cada mensaje que publicamos aquí es palabra viva, revelación, advertencia y dirección para tu vida y tu hogar. Deja tu like como acto de fe, como un sello profético de que recibes esta palabra. Cuando tú accionas en fe, cuando tú dices públicamente yo recibo, los cielos lo registran. Comparte este mensaje con otras personas. No te imaginas cuántas familias están viviendo bajo opresión espiritual, bajo maldiciones que ni siquiera entienden de dónde vienen. Y Dios puede usarte hoy como canal de bendición para ellos. Escribe en los comentarios: mi casa es territorio del Espíritu Santo. Decláralo, escríbelo, grítalo en el mundo espiritual. Porque tus palabras tienen poder, porque cuando tú hablas, el cielo escucha y el infierno también escucha y tiembla. Amada hija, amado hijo, no te imaginas lo que viene para ti. Prepárate, porque después de este acto de fe empezarás a ver milagros. Puertas que estaban cerradas se abrirán, enfermedades que te perseguían desaparecerán, relación rota, restaurada. Lo que parecía imposible, Dios lo hará posible. Tu casa no volverá a ser la misma. Tu vida no volverá a ser la misma. Y lo más hermoso es que no es por obra tuya, sino por el poder de Dios, por su misericordia y por su amor infinito. Que el Señor te cubra, que sus ángeles acampen alrededor de ti, que la sangre de Cristo te proteja a ti, a tu familia, a tu casa y a todo lo que te pertenece. Y que desde hoy el fuego del Espíritu Santo purifique tu hogar, lo llene de luz, lo llene de paz y lo llene de bendición. Nos vemos en el próximo mensaje, porque el cielo tiene mucho más que revelarte. Dios te bendiga poderosamente. Paz sobre tu casa, paz sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.